Bien, ahora vamos a revisar el concepto de razón de cambio. La razón de cambio, primeramente vamos a verificar el incremento de una variable. Se representa con la letra griega delta y se define como el incremento igual valor final menos valor inicial. Podemos abreviar VF menos VI. Es decir, el incremento de una variable está dada por el valor final menos el valor inicial. A propósito de las ecuaciones de la recta que vemos aquí, vamos a tratar de verificar para el automóvil C, que corresponde a la recta de color roja. Bien, ahora, en base a esa tabla, a esa gráfica, ¿cómo son los incrementos en las variables X e Y? Estamos hablando de la variable independiente y la variable dependiente. Bien, si nosotros establecemos entonces que el incremento de una variable se define con el valor final menos el valor inicial, podemos escribir que y subíndice 2 será el valor final, analizando el incremento de y, menos y subíndice 1. Si nosotros reescribimos estos conceptos en términos de b, escribimos f de b menos f de a. Ahora vamos a analizar el incremento de la variable independiente, en este caso la variable x. Igual a se define valor final menos valor inicial. El incremento de esta variable x subíndice 2 menos x subíndice 1. Bien, ahora reescribimos este concepto en términos de a y en términos de b. Entonces, valor final sería b y el valor inicial a, entonces b menos a. Por geometría analítica se tiene que la pendiente de una recta está definida por la ecuación y2 menos y1 entre x2 menos x subíndice 1. Bien, al hacer referencia a nuestra gráfica para el automóvil C, que está representado con la línea roja, si nosotros establecemos el punto A, cuyas coordenadas son 5,60, y el punto B, cuyas coordenadas son 10,120, y asimismo asignamos que x subíndice 1 es 5 y x subíndice 2 es 10, para la variable dependiente y subíndice 1 igual a 60, y subíndice 2 igual a 120. Bien, en base a estas asignaciones vamos a sustituir estos valores en la ecuación o en la fórmula de la pendiente de una recta. Bien, entonces tenemos que y subíndice 2 es 60 menos y subíndice 1, que en este caso es 60, y y subíndice 2 120. Hacemos la diferencia y nos queda 60. Para x subíndice 2 entonces es 10 menos x subíndice 1, que es 5. Haciendo la diferencia nos quedan 5. Realizando el cociente, entonces tenemos que la pendiente de esa línea es 12. Bien, con la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, podemos establecer que la ecuación de esa recta es y igual a 12x. En general, se tiene que la razón de cambio promedio, es decir, el incremento de y con respecto al incremento de x, de una función f de x entre x subíndice 1 igual con a, aquí lo podemos observar, y x subíndice 2 igual con b, siempre con a diferente de b, está dada por el incremento de y con respecto al incremento de x, igual a f de b menos f de a. Y esto no es otra cosa que ya dije, que el incremento de y, como lo estoy estableciendo aquí. Y obviamente la parte de abajo sería el incremento de x, b menos a. Bien, ahora si nosotros despejamos b, si pudiéramos despejar b, la parte del denominador de esta ecuación,
nosotros podemos establecer la siguiente igualdad. Es decir, el incremento de x es igual a b menos a. Utilizando el inverso aditivo de menos a, la voy a quitar de ahí y la voy a pasar al primer miembro con signo cambiado. Entonces, a más incremento de x es b. Ahora sustituyendo, digamos, este valor, llamémosle ecuación 1 a esta igualdad. Decimos entonces, sustituyendo el valor de b, así lo escribo, el valor de b en la ecuación número 1, tenemos entonces que el incremento de y con respecto al incremento de x es igual a ¿quién? A f de b. Pero sucede que b es a más incremento de x menos f de a. En la parte del denominador tenemos b menos a, pero sucede que b es a más incremento de x y le quito a. Bien, uno positivo con uno negativo se anulan y me queda el incremento de y con respecto al incremento de x es igual a ¿quién? A f de a más incremento de x menos f de a. Bien, todo dividido entre el incremento de x. Bien, ahora podemos establecer derivada de esta, le voy a llamar la ecuación número 2. Ecuación número 2. Bien, entonces podemos definir ahora que la razón de cambio instantánea instantánea, así lo escribo, de f de x en x igual con a, de f de x en x igual con a, haciendo referencia x igual con a, aquí lo podemos observar, está dada por el límite, está dada por el límite, y vean ustedes, estamos introduciendo un concepto nuevo, el límite de una función. Bien, ahí estamos proponiendo que el límite, cuando el incremento de x va a 0, acá lo escribo, bien, decía yo, el límite, cuando el incremento de x va a 0, ¿de quién? Del incremento de y con respecto al incremento de x. Bien, podemos establecer entonces, sustituyendo esta parte, decimos que el límite, cuando el incremento de x va a 0, de f de a más incremento de x menos f de a, todo dividido entre el incremento de x. Bien, y esto no es otra cosa que la derivada de una función en términos de límites. Bien, ahora si nosotros queremos calcular la ecuación, el límite o la derivada de esta función, es decir, 12x, digamos en un punto cualquiera, en este caso vamos a seleccionar a igual con 8. Bien, esto implica entonces que x subíndice 1 sería 8, es decir, a es igual con 8. Bien,
Y la función que estoy haciendo referencia, y igual a 12 veces x. Y voy a tratar de encontrar, utilizando la ecuación número 2, ahora con este concepto nuevo de límite, la derivada de esta función. Bien, yo voy a establecer entonces que esto es x. Bien, y así lo escribo. El límite, cuando el incremento de x tiende a 0, ¿de quién? Es 12, ¿verdad? 12, y ya dije que esto es x, a más incremento de x menos f de a. Todo dividido entre el incremento de x. Ahora voy a evaluar f de a, porque a vale 8 aquí. Esto implica entonces que a valga 8 y lo voy a evaluar. Bien, entonces f de a en la función 12 veces x. Bien, sustituyo a, que vale 8. Bien, 12 por 8. Bien, para f de 8 tenemos, llevamos una 96. Ya está. Esta cantidad vale 96. Bien, voy a hacer mis operaciones entonces, sustituyendo los valores. Tengo que el límite cuando el incremento de x va a 0, de 12, el 12 está afectando a cada término de este polinomio, entonces 12 por a, 12a, más por más es más, 12 incremento de x, menos f de a, pero f de a vale 96. Bien, todo dividido entre el incremento de x. Asimismo, yo sé que a vale 8, hago la sustitución correspondiente en esta cantidad y digo que el incremento de x va a 0, 12 que multiplica a 8 más 12 incremento de x menos 96. Todo dividido entre el incremento de x. Muy bien. 12 por 8, entonces me da 96. El límite cuando el incremento de x tiende a 0, ¿de quién? De 96 más 12 incremento de x menos 96. Bien, uno positivo con uno negativo se anula y sobrevive el límite cuando el incremento de x va a 0, ¿de quién? De 12 entre el incremento de x dividido entre el incremento de x. Bien, uno arriba y uno abajo da 1 y 12 por 1 es 12. Y esto es la derivada de una función. En este caso, la derivada de la función lineal y igual a 12 veces x, como lo establece la gráfica. Aquí está. Bien, y coincide que en las ecuaciones lineales, la pendiente de una recta coincide con su derivada, solamente en las ecuaciones de primer grado. Bien, como actividad adicional, propondríamos a los alumnos que encontraran, por ejemplo, la derivada utilizando esta fórmula, la ecuación 2, que encontraran la derivada de 2 veces x más 1, digamos en el punto x igual con menos 2, que encontraran la ecuación, la derivada de la función x cuadrada menos 1 en el punto igual x igual con 2, utilizando este mismo modelo, con un procedimiento análogo, digamos, intentar encontrar la derivada de estas dos funciones. Bien, en esta ocasión me despido y para otra ocasión analizaremos desde otro punto de vista el límite de una función. Gracias.